Benvinguts un diumenge més a Mosaic. I avui obriu bé els ulls perquè començam oferint la part més desconeguda de l'Església dels Socors. Ens acompanya en aquest recorregut el pare Jesús Miguel Benítez. Generalmente los medios de comunicación, cuando se acercan a la Iglesia del Socorro, vienen interesados tanto por la figura de Santa Rita de Casia, la devoción a la santa, o bien por la cúpula barroca de 7 capillas de San Nicolau de Tolentí, o bien por el órgano de los hermanos Caimares. Pero ante la insistencia de un personaje que se oculta detrás de la cámara, que en cierta ocasión me preguntaba, pero en el Socorro no hay cosas ocultas o cosas desconocidas. Digo, hombre, algo hay. Y si no lo podríamos visitar. Y dije, pues sí, si queréis un día, pues con este motivo. Aprovechando también la proximidad de la fiesta de Santa Rita de Casia, de la novena y fiesta de la Santa en el mes de mayo, pues vamos a recorrer el interior de la Iglesia del Socorro y ver algunas esquinas que puedan interesar a los espectadores. No es que sean desconocidos, pero sí requieren una explicación en esta presentación tan original que estamos haciendo de la Iglesia del Socorro. Y son esas dos galerías laterales que tenemos en el retablo, en el altar mayor y la capilla mayor del templo, ¿no? Esas dos galerías con celosías, esas dos piezas barrocas preciosas talladas en madera y doradas, ¿a qué obedece? Pues es una explicación sencilla. Claro, cuando viene la gente a ver el Socorro a veces preguntan, ¿eso es para enfermos? ¿O eso es para la clausura? Absolutamente para nada. Eso es un elemento decorativo, más de carácter arquitectónico que escultórico, porque obedece a abrir el retablo. Con la concha, esa concha que se abre en los presbiterios, en las iglesias mallorquinas, típicas de Mallorca, se quedan aquí dos paredes laterales que embuten el retablo hacia el fondo y el retablo pierde. ¿Cómo lo solucionan en Mallorca? O bien pintando frescos o condomasos, cubriendo esos espacios de los muros laterales, ¿no? Aquí en el Socorro la solución que se dio posterior a la construcción del retablo fue construir esas dos galerías en el siglo XVIII, esas dos galerías que abren el retablo como si fuera un auténtico tríptico. Y le dan una grandiosidad, una espectacularidad barroca impresionante. Y esa es sencillamente la explicación de las galerías. De hecho, nunca respondieron ni a enfermerías conventuales, ni absolutamente para nada. Tienen dos espacios cerrados ahí, se puede acceder a ellas, pero no tienen una funcionalidad. Nunca respondieron, pues eso, para atención de enfermos o para oración privada. No consta que fuera para eso. Nos encontramos ya en la cripta de la Iglesia del Socorro, un lugar que no se puede visitar, pero que para darlo a conocer pues hemos aprovechado esta circunstancia del programa. Es de los lugares ocultos, lógicamente, en la iglesia. Esta cripta se encuentra debajo directamente del altar mayor donde se celebra la Eucaristía. Se construyó en 1659 siendo prior del convento del Socorro el padre Nicolás Mut Armengol.
era la cripta donde se enterraban los religiosos. Aunque aquí nos encontramos también pues la presencia de algunos seglares, algunas hermanas terciarias de la orden, y se enterraban a los religiosos y lógicamente pues en los distintos nichos que tiene pues iban renovando y tiene dos osarios comunes que están al pie de la iglesia, de la cripta. En esta cripta funeraria había un retablo, un altar donde se celebraba la Eucaristía, tenía ventilación directa hacia la muralla, pero todo eso pues con la construcción del colegio, el cierre del colegio nuevo, la construcción del siglo XIX, pues se cerró esa ventilación directa, ¿no? Aquí se encuentran en la cripta pues enterramientos ahora mismo que estén señalados. Tenemos desde el más antiguo, que es el padre Gabriel Colom, que murió el 19 de enero de 1792, y ese es el más antiguo de los que se conservan inscripciones en la cripta, ¿no? Y el último enterrado, de los que tenemos datos, es el hermano de obediencia, Fray Nicolás Vidal, que murió en abril de 1832, ¿no? A partir de 1832 no consta, con la desamortización lógicamente, pues la cripta esta quedó totalmente cerrada, y la iglesia, lógicamente, como todas las iglesias, pues tenía muchos enterramientos en el suelo de la iglesia. La iglesia del Socorro, como otras muchas iglesias, pues tiene muchas inscripciones o lápidas, ¿no? Como los suelos de la iglesia, tanto del Socorro como de Desamparats, esos suelos se cambiaron en los años 40, sí nos consta que había una serie de inscripciones y de lápidas funerarias que estaban muy deterioradas y se perdieron. Se conservan algunas de las que están mejor conservadas y se conservan en el suelo. Recientemente, desde Cataluña nos ha venido mucho interés por un beato, el beato Mauricio Proeta, que nació en Castelló de Ampurias, en Girona, y este beato agustino, beato de devoción popular en su pueblo natal y en Cataluña tiene un culto pues destacado, murió en Palma de Mallorca, murió en el Socorro, camino, venía de Berbería, donde había estado pues convirtiendo en fieles, y al ir hacia Cataluña paró en Mallorca y en el convento de Itria, a las afueras de la muralla de la ciudad, pues murió, y murió con fama de santidad. Nos llama mucho la atención que aquí en Palma pues no se haya mantenido el nombre de este beato de una manera destacada, ¿no? Y nos preguntaban, ¿dónde está el enterramiento del beato Mauricio Proeta? No lo sabemos. Tenemos la percepción, la sospecha de que entre estos muros está enterrado el beato Mauricio Proeta y no tengamos noticia, ¿no? Lamentablemente, por más que hemos mirado todas las inscripciones del templo buscando el nombre del beato, ¿no? No es desconocido. En el Socorro no es que sea desconocido el órgano del 18, obra de los hermanos Caimari, Sebastián y Damián Caimari. Al contrario, es muy conocido. El órgano de la iglesia del Socorro es uno de los mejores órganos mallorquines, un órgano del siglo XVIII. En su estilo puede ser por original único, es un órgano de 3 teclados, que no es normal, no se da, no se conoce. Un órgano en España o Portugal que tenga 3 teclados distintos, como siempre en los órganos, pues un conjunto de órganos distintos, una pieza selecta, porque además se conserva su originalidad, posiblemente mayor, aparte de sus autores, con una intervención que se da de discípulos de la escuela de Vos, del círculo de Vos. Entonces nos encontramos con un órgano original del siglo XVIII que podríamos decir prácticamente intacto, con una sonoridad exclusiva. Es una pieza muy apreciada en todo el mundo, pues son muchísimos los organistas y organeros que visitan el Socorro para conocer esta pieza, como los otros órganos históricos de Mallorca. Pero lo que sí es desconocido en el Socorro es que el órgano, después de su restauración en los años 60, tuvieron el acierto de dejar y restaurar y dejar para su funcionamiento el sistema de fuelle del órgano. De tal manera, este era el sistema por el cual el órgano cogía aire
para sonar, ¿no? Y otra cosa también desconocida, que por primera vez creo que van a ver las cámaras, es una de las partes interiores del órgano, lo que serían las tripas del órgano. Aquí vemos lo que es el interior del órgano del Socorro del siglo XVIII, esa obra que tiene tanta admiración entre los músicos, entre los organistas de todos los tiempos. Nos encontramos en las cubiertas del Templo del Socorro, ¿no? Bueno, a algunos les llama la atención cuando lo pueden visitar que haya estos espacios aquí que formaban una celda. Y es que el campanero, el hermano campanero o los hermanos campaneros vivían en la torre. Y entonces eran los que estaban, pues, lógicamente llamados a tocar la campana para los distintos oficios, las distintas horas, los distintos oficios de la comunidad. Y vivían aquí, ¿no? Entonces hay algunos lugares, hay varias celdas, unas en la misma torre, forman unas celdas circulares dentro de la misma, o esta, que es posiblemente la última vivienda que ocupara el campanero aquí en el Socorro, posiblemente la última. Además que quedan restos de que aquí hubo una instalación, una celda, pero esto fue desmontado, ¿no?, en su momento, ¿no? Posiblemente cuando se hizo toda la transformación de la cubierta del templo. Uno de los espacios desconocidos de la iglesia del Socorro, posiblemente de los más bellos, es la torre. La torre que vemos desde el exterior, una torre de 47 metros, está considerada una de las más altas de Palma, si no la más alta, que llamó la atención de los admiradores de Palma. Su forma octogonal es original, hay otras torres, como la de San Nicolau en Palma, con esta misma característica, pero esta es irregular, totalmente irregular, posiblemente motivado tanto por el solar, las características del solar en la que se construyó, como por el imperativo del trazado de la calle del Socorro, ¿no? No es que sea desconocida, pero sí que preguntan a veces, ¿y dónde está? Esta imagen de la Virgen, Nuestra Señora de Gracia, obra de Tomeu Vidal del siglo XVIII, recibió culto como imagen de Nuestra Señora de Gracia en el retablo mayor de esta iglesia. En el siglo XVIII se hizo otra imagen que recibe culto actualmente en la iglesia del Socorro, y esta imagen, desgraciadamente, se colocó en el traspantojo de la puerta principal de la capilla de Sant Parat, que es la capilla del siglo XV adjunta a la iglesia del Socorro. Pero lo que es cierto es que esta imagen está colocada en la capilla de Sant Parat, en lo que era el antiguo altar de Nuestra Señora de la Esperanza, que recibe culto actualmente dentro de la iglesia del Socorro por la exigencia de que la capilla de Sant Parat está cerrada al culto. Espero que la visita haya interesado a todos los espectadores. Estas esquinas del Socorro, desconocidas de la iglesia del Socorro, sepan que la iglesia del Socorro siempre está abierta, porque Santa Rita de Casia atrae la atención de tantos devotos en la isla de Mallorca, y que con gusto pues recibiremos a todos los que vengan, tanto a buscar a la Santa, evidentemente, como a conocer el conjunto de nuestra bella iglesia en Palma de Mallorca. Gracias. I de moltíssimes gràcies per ensenyar-nos aquesta part tan desconeguda i fascinant de l'Església dels Socors. I ara m'on anem cap a la Universitat de les Illes Balears, perquè allà mossèn César Murillo ens explica més detalls sobre la DECA, la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica.
Per exercir de mestre de religió catòlica cal estar en possessió del títol de mestre o del grau d'educació infantil o d'educació primària i de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica, el DECA. Bé, ens trobam a la universitat, acabam de fer una classe d'aquest diploma propi que oferta la universitat, és un diploma anomenat Teologia Catòlica i la seva pedagogia, són 21 crèdits, se fan els divendres de 3:30 a 6, i juntament amb una assignatura que tenen els alumnes de magisteri, tant els de primària com els de secundària, és una assignatura optativa didàctica de la religió catòlica, te permeten treure-te això que coneixem com a DECA, el que te faculta, la DECA, per fer classes de religió a les escoles. El DECA és el títol creat per la Conferència Episcopal Espanyola el 27 d'abril de 2007, com a requisit acadèmic imprescindible, juntament amb la titulació universitària corresponent, per ser mestre de religió catòlica a qualsevol centre educatiu. Quan un opta per fer aquest títol propi, optem, per tant, dues titulacions. Per una banda, pot accedir, juntament amb aquella altra assignatura, a l'obtenció de la DECA, i també obtén, de part de la universitat, un diploma universitari que ve a ser una espècie com a de màster. Quins són els principals alumnes que tenim? Doncs bàsicament gent de la universitat, de la UIP, que està interessada com a possible sortida professional precisament a fer classes de religió. Jo soc la Marta Riera Pedenici, soc de la colònia de Sant Pere, faig quarta d'educació infantil i vaig decidir fer la DECA perquè trob que és per enriquir-me més la meva formació i també que pot ser una bona sortida laboral a l'hora de trobar feina i sobretot per conèixer més el tema i enriquir-me més jo personalment. L'any passat vaig acabar els meus estudis d'educació primària i aquest any vaig decidir fer la DECA per ampliar un poc els meus coneixements, també perquè no he trobat feina i crec que és una bona manera en un futur poder trobar un empleo i sobretot també perquè m'interessa molt a tots aquests temes. D'altra banda, és un requisit important a l'hora de poder accedir com a docent als centres escolars privats i concertats de titularitat religiosa. Però també pot venir qualsevol tipus de persona que tingui un cert interès en els continguts del títol propi. Està dividit en dos mòduls, se fa durant 2 anys, per tant, durant 2 cursos, són 21 crèdits. El primer mòdul, anomenat Missatge cristià, Església, Sacraments i Moral catòlica, i el segon mòdul, anomenat Cultura, Valors i Didàctica de la religió catòlica a l'escola. Soc la Joana Teresa Vassallo, soc de Pollença i estic estudiant quart d'educació infantil i és el primer curs de la DECA que faig. I bé, vaig triar aquests estudis, aquest postgrau de la UIP, perquè crec que és una bona sortida laboral, ja que després s'obrirà una bossa de feina. I no sé, degut a lo malament que està l'educació, més que res per això i per interessar-me sobre aquests temes. La familia se define por el adjetivo patriarcal. La familia en tiempos de Jesús era una familia de tipo patriarcal. El padre era el dueño absoluto de la familia. Era el sacerdote y era el maestro. Bueno, jo soc una Micaela Company, estudio tercer d'educació primària i estudio aquest curs, estudio religió per millorar el meu currículum, també per formar-me personal i professionalment, i ens ensenyen també valors que potser un futur li podem ensenyar als nostres alumnes i ensenyar una diferent manera d'ensenyar la religió. En aquests moments tenim quasi 50 alumnes que obtindran precisament això que acabo de dir, el diploma universitari de teologia, i si ho combinen amb l'altra assignatura, això que anomenem i coneixem com a DECA. Aquests estudis tenen una clara orientació professional. Per la seva formació rebuda, l'educador que obtingui la DECA podrà formar part de la xarxa de professors que puguin optar a impartir l'ensenyament religiós escolar de l'àmbit educatiu en les seves diferents modalitats, pública, concertada i privada, d'acord amb el que estableix per això la Conferència Episcopal Espanyola.
I aquest dijous, a Lluc, baix el lema Junts per l'Esport, varen reunir-se diversos col·legis diocesans, concretament dels cursos de sisè de primària. Junts per l'Esport reuneix a Lluc a totes les escoles catòliques de l'illa que ho desitgen i tenen una activitat conjunta de tipus esportiu i religiós, per tal de reforçar els llaços entre els col·legis religiosos catòlics de l'illa. Estem a Lluc celebrant la 6a edició de l'activitat Junts per l'Esport. És una activitat allà on estan convocats alumnes de col·legis d'Iglesi, siguin de congregacions religioses, d'ideari catòlic o col·legis diocesans, i són alumnes de 6è de primària que hi participen. En aquesta edició hi participen prop de 600 al·lots i al·lotes de 6è de primària d'unes 10 escoles diferents, de Palma i d'Inca. I el motiu de la trobada, el motiu de la jornada, a més de compartir una estona plegats, també és el fet de fer una activitat conjuntament diferents col·legis d'Iglesi. La jornada de Junts per l'Esport, que organitza la Comissió de Centres d'Església, sorgeix d'una línia de l'anterior pla de pastoral de la diòcesi de Mallorca. Els hem saludat també en nom del santuari i de la diòcesi, en nom del bisbe, jo he fet personalment com a vicari, i ara, a través de l'esport, el que intentem fer és que entre ells se mesclin, puguin fer noves amistats i que sigui un dia allà on ells disfrutin, però al mateix temps que se puguin dur un missatge que puguin recordar. Posar-se a retenir alguna anècdota que la molt significativa d'avui és precisament que algun dels monitors, perquè feim una convidada de monitors, de batxillers o de gent que fa magisteri, perquè evidentment que el nombre d'alumnes necessita una bona organització. I ha estat molt simpàtic veure que algun d'aquests monitors se va apuntar voluntàriament a fer de monitor avui, perquè quan feia 6è de primària havia passat per una jornada com aquesta aquí a Lluc i en recordava, en tenia tan bon record, que ha volgut d'alguna manera ara canviar-se els papers i ajudar a que altres infants, més joves que ells, puguin tenir la mateixa experiència positiva aquí a Lluc. La part central de la trobada és una gincama amb proves esportives no competitives. Els objectius de la trobada eren enfortir la identitat de ser alumne d'un centre de l'Església, conèixer els altres alumnes de centres d'Església mitjançant activitats esportives, viure l'esport des del valor de la participació i la col·laboració i no des de la competitivitat, i fer xarxa de relació i d'intercanvi mutu entre l'alumnat i el professorat. El que anirem fent durant el matí, aquests al·lots i al·lotes, serà anar passant per diferents proves esportives, allà on el més important no és guanyar, sinó que és la part positiva que té l'esport i el joc. És compartir, és fer feina en equip, és col·laborar, i que guanyi el grup i no que guanyi una persona tot sol. Per tant, això és el motiu principal o el contingut principal des de matí. Soc la Martina Ramis, soc tutora de 6è de l'escola Santo Tomàs d'Aquino d'Inca. Enguany és la primera vegada que participam en aquesta diada i és la veritat que estem molt contents perquè hem vist que els nostres alumnes m'han respost, sobretot m'han donat una bona lliçó de companyerisme. L'activitat que m'ha tocat a nosaltres és el bàsquet i per fer-la una miqueta més cooperativa hem canviat un poquet les regles. En vez de encistellar directament, els alumnes s'han de passar la pilota per tots els membres del grup. I esperem que tots hagin gaudit d'aquesta gran diada i ens ho hagin passat molt bé.
Més de 600 alumnes, així com prop de 150 alumnes voluntaris, varen passar un matí agradable en l'incomparable marc com és el Santuari de Lluc. I fins aquí el mosaic d'aquest diumenge. Nosaltres tornem, com sempre, al pròxim. Ja sabeu que si teniu qualsevol consulta durant la setmana, teniu les xarxes socials del Bisbat de Mallorca. Nosaltres ens veiem al pròxim i no vos oblideu de somriure.